Bom dia. Espero que você esteja bem. Você está en... Dejemos que fluya. En este momento debería aparecer alguna musiquita, pero lo más probable es que no la ponga. Feliz domingo para todos. Hoy continuamos en Indonesia y a ver qué nos cuenta Elizabeth Gilbert en su libro Comer en Italia, rezar en India y amar en Indonesia. Dicho esto, seré sincera y confesaré que 3 tardes metida en la librería local me bastan para descubrir que todas mis ideas sobre el paraíso balinés eran equivocadas. Cuando conocí Bali hace 2 años, me dio por contar que esta pequeña isla era la única verdadera utopía del mundo entero, un lugar que solo conocía la paz, la armonía y el equilibrio desde el inicio de los tiempos. Un perfecto jardín del Edén, sin ningún episodio de violencia ni derramamiento de sangre en toda su historia. No sé de dónde me había sacado aquella idea tan estupenda, pero la repetía totalmente convencida. Si hasta los policías llevan flores en el pelo, decía yo, como si eso fuese la máxima prueba. Sin embargo, lo cierto es que Bali tiene una historia exactamente igual de sanguinaria y tiránica que todos los lugares de la Tierra donde hayan vivido seres humanos. Cuando los reyes javaneses emigraron aquí en el siglo XVI, lo que establecieron fue una colonia feudal con un estricto sistema de castas que, como todos los sistemas de castas que se precian, mostraba una escasa o nula consideración por los desfavorecidos. La economía de Bali se estableció sobre un lucrativo comercio de esclavos que no solo se adelantó varios siglos a la participación europea en el tráfico internacional de esclavos, sino que la sobrevivió ampliamente. En cuanto a la policía local, la isla estaba sometida a los constantes enfrentamientos entre reyes rivales que atacaban continuamente con violaciones y asesinatos en masa a sus vecinos. Hasta finales del siglo XIX, los balineses fueron temidos por los comerciantes y marinos que los consideraban unos adversarios feroces. La palabra amok, que usó Stefan Zweig como título de una de sus novelas, es una técnica bélica balinesa que consiste en enfrentarse salvaje y alocadamente al enemigo en un cuerpo a cuerpo sanguinario y suicida. Con un disciplinado ejército de 30.000 soldados, los balineses vencieron a sus invasores holandeses en 1848, de nuevo en 1849, y les dieron la puntilla en 1850. Solo se dejaron vencer por los holandeses cuando los monarcas rivales de Bali rompieron filas y se traicionaron entre sí para lograr el poder, alineándose con el enemigo para conseguir provechosos acuerdos comerciales. Así que vender la historia actual de la isla como un sueño paradisíaco es distorsionar la realidad. No se puede decir que estas gentes se hayan pasado el último milenio tan campantes, sonriendo y cantando alegres canciones. Pero en las décadas de 1920 y 1930, cuando los viajeros occidentales más enterados descubrieron Bali, optaron por ignorar su pasado sanguinario y decidieron bautizarlo como la Isla de los Dioses, donde todos son artistas y se vive en un estado de felicidad inmaculada. Este sueño idílico ha calado tan hondo
que la mayoría de la gente que llega a Bali por primera vez, incluida yo, se lo tragan. No le perdono a Dios que no me haya hecho balinés, dijo el fotógrafo alemán George Krauser cuando visitó Bali en la década de 1930. Atraídos por esa belleza sobrenatural de la que tanto les hablaban, los turistas más selectos también optaron por viajar a la isla, artistas como Walter Spies, escritores como Noel Coward, bailarinas como Claire Holt, actores como Charlie Chaplin e intelectuales como Margaret Mead, que, sin dejarse engañar por los pechos desnudos, describió sabia y certeramente la cultura balinesa como una sociedad tan remilgada como la Inglaterra victoriana. Margaret Mead dijo, no hay ni un gramo de atrevimiento en su sensualidad. La juerga acabó en la década de 1940, cuando el mundo entró en guerra. Los japoneses invadieron Indonesia y los felices expatriados tuvieron que huir de sus jardines balineses atendidos por sus bellos sirvientes. En la lucha por la independencia indonesia que se desencadenó tras la guerra, Bali acabó tan dividida y devastada por la violencia como el resto del archipiélago, y en la década de 1950, según un estudio llamado Bali, el paraíso inventado, todo occidental que se atreviese a poner un pie en la isla tenía casi que dormir con una pistola bajo la almohada. En la década de 1960, la lucha por el poder convirtió Indonesia en un campo de batalla entre nacionalistas y comunistas. Tras el fallido golpe de Estado que hubo en Yakarta en 1965, llegaron a la isla tropas de soldados nacionalistas encargados de depurar a los balineses comunistas. En cosa de una semana, contando con la colaboración de la policía y las autoridades locales, las tropas nacionalistas dejaron un reguero de sangre en todas las aldeas de la isla. Al acabar la siniestra matanza, unos 100.000 cadáveres se amontonaban en los hermosos ríos de Bali. Fue en la década de 1960 cuando renació el sueño de un paraíso legendario, cuando el gobierno indonesio decidió reinventarse Bali como la isla de los dioses, eslogan de una gran campaña publicitaria que tuvo un éxito enorme en el mercado internacional. Los turistas que regresaron a Bali eran un grupo de intelectualoides. La isla nunca fue un bastión militar tampoco, a los que les interesaba la belleza artística y religiosa de la cultura balinesa. Se pasaron por alto los aspectos más tétricos de su historia y así hasta hoy. Después de pasar varias tardes leyendo sobre este tema en la biblioteca local, me quedo un poco desconcertada. Un momento, me digo a mí misma. ¿Para qué había venido yo a Bali? Para hallar el equilibrio entre placer terrenal y la devoción espiritual, ¿no? Pero, ¿estoy en el sitio adecuado? ¿Es verdad que los balineses llevan una vida más pacífica y equilibrada que nadie en el mundo? La verdad es que parecen equilibrados, eso sí, con tanto baile, oración y celebración y tanta belleza y tanta sonrisa, pero no acabas de saber muy bien qué hay detrás de todo eso. Es verdad que los policías llevan una flor en la oreja, pero Bali es un hervidero de corrupción como el resto de Indonesia. Les cuento algo. El otro día lo pude comprobar cuando di a un funcionario uniformado varios centenares de dólares de dinero extraoficial para que me alargara ilegalmente la extensión del visado a 4 meses.
Los balineses viven literalmente de esa imagen que tenemos de ellos como las personas más pacíficas, místicas y artísticamente expresivas del mundo. Pero, ¿qué parte de la leyenda es verdad y qué parte forma parte de su economía nacional? ¿Cuánto puede llegar a saber una extranjera como yo sobre las tensiones ocultas que puede haber tras esos rostros relucientes? Bueno, aquí pasa igual que en el resto del mundo. Si miras la imagen de cerca, las líneas se difuminan y se convierten en una masa ambigua de brochazos borrosos y píxeles entremezclados. De momento, lo único que puedo decir es que estoy encantada con la casa que he alquilado y que los balineses han sido amabilísimos conmigo, sin excepción. El arte y las ceremonias de este país me parecen hermosos y tonificantes, cosa en la que ellos parecen estar de acuerdo. Esa es mi experiencia de un lugar que probablemente sea mucho más complejo de lo que yo sospecho. Pero lo que los balineses tengan que hacer para mantener su equilibrio vital y ganarse el pan, la verdad es que es cosa de ellos. Lo que yo vine a hacer es trabajar mi propio equilibrio interno y, de momento, me sigue pareciendo un entorno adecuado para conseguirlo. Les confieso que no sé qué edad tiene mi amigo el curandero. Se lo pregunté, pero no está seguro él tampoco. Creo recordar que cuando estuve aquí hace 2 años, el traductor dijo que tenía 80 años. Pero Mario se lo preguntó el otro día y le dijo, creo que 65 años, la verdad no estoy muy seguro. Cuando le pregunté en qué año nació, me dijo que no recordaba haber nacido. Sé que ya tenía sus años cuando los japoneses ocuparon Bali durante la Segunda Guerra Mundial, así que ahora debería tener en torno a los 80. Pero cuando me contó la historia de que se había quemado el brazo de joven, le pregunté en qué año fue y me dijo, no lo sé, en 1920 tal vez. Suponiendo que tuviera 20 años en 1920, ¿cuántos tendría ahora? ¿Unos 105 más o menos? Bueno, calculémosle que está entre los 65 y los 105 años. También descubrí que dice tener una cierta cantidad de años según el humor del que esté ese día. Cuando está muy cansado, suspira y dice, puede que 85 hoy. Pero si está más contento dirá, creo que hoy tengo 60. Bien pensado, es un sistema para calcular la edad tan bueno como cualquiera. Es decir, a juzgar por cómo te encontrás ahora, ¿qué edad dirías que tenés? ¿Hay algo más que tenga alguna importancia? A pesar de todo, no pierdo la esperanza de llegar a averiguarlo. Una tarde decido ir al grano y le pregunto por las buenas, Ketut, ¿cuándo es tu cumpleaños? El jueves, contesta. ¿Este jueves? No, este jueves no, un jueves. El dato parece prometedor, pero ¿no hay más información que esa? ¿Un jueves de qué mes? ¿En qué año? Andás a ver. Además, en Bali es más importante el día de la semana en que uno nace que el año. Por eso que Tut, aunque no sabe la edad que tiene, me explica que el santo de los niños nacidos en jueves es Siva, el destructor, y también los protegen dos espíritus animales, el león y el tigre. Yo nací un jueves también. El árbol oficial de los niños nacidos en jueves es el Baiyán. El ave es el pavo real. El nacido en jueves habla mucho, interrumpe a los demás, puede ser agresivo y tiende a ser guapo. Un ligón o ligona según Ketut.
pero tiene bastante buen carácter, una memoria excelente y la sana intención de ayudar a los demás. Cuando sus pacientes vienen a verlo con problemas serios de salud, dinero o pareja, él siempre les pregunta en qué día de la semana han nacido para poder prepararles el ensalmo o el medicamento adecuado. Porque, según Ketut, hay personas que tienen enfermo el cumpleaños y hay que hacerles un reajuste astrológico para que recuperen el equilibrio. El otro día, una familia del barrio de Ketut llevó a su hijo a verlo. El niño tendría unos 4 años aproximadamente. Cuando le pregunté qué pasaba, Ketut me explicó que a la familia le preocupaba que este niño muy agresivo, este niño no obediente, portarse mal, no hacer caso de nada, todos en su casa hartos y también el niño a veces muy mareado. Ketut pidió a los padres que le dejaran tener al niño en brazos. Se lo sentaron en el regazo y el niño apoyó la espalda en el pecho del anciano, tranquilo y sin miedo. Tratándolo con cariño, Ketut le puso la mano abierta en la frente y cerró los ojos. Después le puso la mano abierta en la tripa y cerró los ojos. Entretanto, sonreía al niño y le hablaba en voz baja. El reconocimiento se acabó enseguida. Ketut devolvió el niño a sus padres y los tres se marcharon poco después con una receta y un recipiente de agua bendita. Entonces Ketut me contó que les había preguntado en qué circunstancias nació el niño y le habían dicho que con mala estrella y en sábado, un día auspiciado por espíritus potencialmente malignos, como el de un cuervo, un búho, un gallo que convierta al niño en peleón y una marioneta que lo hace estar mareado. Pero no todo era malo. Al haber nacido en sábado, el cuerpo del niño también tenía el espíritu de un arco iris y el de una mariposa, cuya presencia convenía fortalecer. Había que hacer una serie de ofrendas para que el niño pudiera recuperar el equilibrio. ¿Por qué le pusiste la mano en la frente y en la tripa?, le pregunté. ¿Es para ver si tenía fiebre? Le miro la mente, me dice Ketut, para ver si tiene malos espíritus en la mente. ¿Qué clase de malos espíritus, Ketut? Liz, me contesta, soy balinés, creo en la magia negra, creo que los malos espíritus salen de los ríos y van contra las personas. ¿Ese niño tiene malos espíritus? No, solo tiene enfermo el cumpleaños. Su familia va a hacer un sacrificio. No hay problema. ¿Y tú, Liz? ¿Tú haces práctica de meditación balinesa todas las noches? ¿Tienes limpia la mente y limpio el corazón? Todas las noches, le aseguré. ¿Tú aprendes a sonreír hasta con el hígado? Hasta con el hígado, Ketut. Tengo una gran sonrisa en el hígado. Bien, esta sonrisa te hará una mujer guapa. Te dará energía para ser muy guapa. Puedes usar esta energía, la energía guapa, para conseguir las cosas que quieres en la vida. Energía guapa, repito, encantada con la expresión como una Barbie mística. Yo quiero tener energía guapa. ¿También haces todavía meditación india? Todas las mañanas. Bien, bien. No olvides tu yoga. Es bueno para ti. Es bueno que tengas las dos formas de meditación, la india y la balinesa, las dos diferentes, pero buenas de igual manera. Es lo mismo, es lo mismo. Si piensas en la religión, casi todo es lo mismo. No todos están de acuerdo en eso, Ketut. A la gente le gusta discutir sobre Dios. No es necesario, me dice. Tengo una buena idea para usar si conoces a alguien de una religión distinta que quiere discutir sobre Dios. Mi idea es, tú escuchas todo lo que la persona te dice de Dios. Nunca discutas sobre Dios. Lo mejor es decir, estoy de acuerdo contigo. Entonces vas a tu casa y rezas lo que tú quieres. Esta es mi idea para que las personas estén en paz con la religión. Me doy cuenta de que Ketut va siempre con la barbilla levantada y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, hecho
que le da un aire entre enigmático y elegante. Como un impertinente rey anciano, contempla el mundo por encima del hombro. Tiene la piel lustrosa de un tono dorado oscuro. Está casi totalmente calvo, pero lo suple con unas cejas excepcionalmente largas y algodonosas que parecen a punto de salir volando. Aparte de los dientes que le faltan y la quemadura del brazo derecho, parece estar en plena forma. Me ha contado que de joven bailaba en las ceremonias del templo y que era un hombre bello. Honestamente, le creo. Solo come una vez al día, el típico guiso balinés de arroz con pato o con pescado, un plato muy sencillo. También toma todos los días una taza de café con azúcar, sobre todo para celebrar el hecho de que puede permitírselo. Cualquiera de nosotros llegaríamos a los 105 años como una dieta como la de Ketut. Según me cuenta, se mantiene fuerte meditando todas las noches antes de acostarse para atraer la energía sana del universo hacia el centro de su cuerpo. Dice que el cuerpo humano no contiene nada más ni nada menos que los 5 elementos de la creación: agua, conocido por ellos como apa; fuego, conocido como tejo; viento, conocido como bayú; cielo, conocido como akasa; y tierra, conocido como pritiwi. Y solo hay que concentrarse en esta realidad durante la meditación para recibir la energía de todos estos elementos que nos mantendrán fuertes, demostrando que tiene muy buen oído para las expresiones idiomáticas. En inglés me dice: el microcosmos se convierte en el macrocosmos. Tú, el microcosmos, te conviertes en lo mismo que el universo, el macrocosmos. Hoy estuvo muy ocupado, rodeado de pacientes balineses que se apiñaban en su patio como cajas, todos ellos con niños y ofrendas en el regazo. Había granjeros y comerciantes, padres y abuelas. Había matrimonios con niños que vomitaban la comida y ancianos embrujados con magia negra. Había también hombres jóvenes torturados por la agresividad y la lujuria, y mujeres jóvenes que buscaban pareja, y niños doloridos que se quejaban de un sarpullido. Todos ellos habían perdido el equilibrio y necesitaban recuperarlo. Pero en el patio de la casa de Ketut siempre reina la paciencia. Es normal que la gente tenga que esperar 3 horas a ser atendidos, pero jamás tamborilean con el pie en el suelo ni ponen los ojos en blanco de la desesperación. Igual de extraordinaria es la serenidad con la que esperan los niños, apoyados sobre sus hermosas madres, jugando con los dedos para entretenerse. Por eso me impresiona enterarme de que los padres de estos niños tan tranquilos los han traído a ver a Ketut porque han decidido que son malos y necesitan una cura. Esa nena, esa nena de 3 años que lleva 4 horas sentada al sol sin quejarse, ni merendar ni jugar, ¿esa nena es mala? Me dan ganas de decirle: gente, si quieren saber de qué va el tema, vengan conmigo a Estados Unidos y van a ver lo que es un nene malo de verdad. Pero está claro que el concepto de buena conducta es distinto en este país. Ketut trata a todos los pacientes con cortesía, sin agobiarse, dedicándoles toda la atención necesaria y sin importarle cuánta gente le queda por ver. Ese día tenía tanto trabajo que ni siquiera pudo tomarse el almuerzo, que es su única comida del día, sino que se quedó clavado en su Porsche. Por respeto a Dios y a sus antepasados, pasó horas ahí sentado, curando a la gente que lo necesitaba. Al caer la noche tenía los ojos tan enrojecidos como los de un médico de guerra. El último paciente del día era un balinés de mediana edad que estaba muy agobiado porque llevaba semanas sin dormir. Decía que se le repetía una pesadilla en la que soñaba que se ahogaba en 2 ríos a la vez. Hasta esta noche no he tenido claro qué pintaba yo en la vida de Ketut Lier.
Todos los días le pregunto si no le molesta que aparezca por su casa, pero siempre me insiste en que tengo que venir y pasar un rato con él. Tengo mala conciencia por hacerle perder el tiempo a diario, pero siempre parece quedarse triste cuando me marcho a última hora de la tarde. La verdad es que no le estoy enseñando nada de inglés. Lo que aprendió hace no sé cuántas décadas lo tiene tan metido en la cabeza que cuesta hacerle correcciones o empeñarse en que aprenda vocabulario nuevo. Bastante me cuesta que diga me alegro de verte cuando llego en lugar de me alegro de conocerte. Esta noche, cuando se acaba de ir el último paciente y que tú te está claramente agotado con un aspecto decrépito tras haber cumplido con su deber, le pregunto si quiere que me marche para dejarlo descansar un poco, pero me contesta siempre tengo tiempo para vos y me pide que le cuente historias de India, de América, de Italia, de mi familia. Es entonces cuando me doy cuenta de que no soy la profesora de inglés de Ketut Liyar, ni su discípula de teología, sino que le proporciono a este anciano curandero el más simple y puro de los placeres. Le hago compañía. Disfruta hablando conmigo porque quiere saber qué pasa por ese mundo que no ha tenido oportunidad de ver. Durante las horas que hemos pasado juntos en este Porsche, Ketut tan pronto me pregunta cuánto vale un coche en México como cuáles son las causas del SIDA. Y yo procuro contestarle ambas preguntas, aunque los correspondientes expertos le habrían sabido responder mejor. Ketut no ha salido de la isla de Bali en su vida. A decir verdad, ha pasado muy poco tiempo fuera de este Porsche. Una vez, una vez hizo una peregrinación al monte Agung, el volcán mayor de Bali y el más importante desde el punto de vista espiritual. Pero dice que la energía que se notaba era tan fuerte que no se atrevió a meditar por miedo a que le consumieran las llamas sagradas. Va a los templos cuando se celebra alguna ceremonia importante y sus vecinos lo invitan a oficiar bodas o mayorías de edad, pero la mayor parte del tiempo lo pasa acá, sentado en su estera de bambú, con las piernas cruzadas, rodeado de las enciclopedias médicas de su bisabuelo, escritas en hojas de palmera, curando a la gente, alejando a los demonios y conformándose con saborear un café con azúcar de vez en cuando. Anoche sueño contigo, me dice hoy. Anoche sueño que vas en tu bicicleta a ninguna parte. Como hace una pausa, le sugiero una corrección gramatical. ¿Te refieres a que has soñado que iba en bicicleta a todas partes? Sí, anoche sueño que vas en tu bicicleta a ninguna parte y a todas partes. Qué contenta estás en mi sueño. Por todo el mundo vas en tu bicicleta y yo voy detrás. Tal vez le hubiera gustado, pienso. Quizá puedas venir a verme a Estados Unidos, que tú le sugiero. No puedo, Liz, dice agitando la cabeza, aceptando su destino con resignación. Me faltan dientes para ir en avión. En cuanto a la esposa de Ketut, tardo un tiempo en llevarme bien con ella. Ñomo, como él la llama, es grande y rolliza. Tiene algo en una cadera que le impide moverla al andar y los dientes rojos de mascar tabaco de Betel. Tiene los dedos de los pies doloridos y combados por la artritis. Es de esas mujeres a las que no se les escapa ni una. A mí me ha dado miedo desde el primer momento. Tiene ese rollo de señora mayor cabreada que recuerda a las viudas italianas y esas señoronas negras estadounidenses que van mucho a misa. Parece capaz de darte una patada en el culo a la mínima. Al principio me ponía muy mala cara, como diciendo, ¿quién es esta tipa que se presenta en mi casa todos los días? Me miraba desde las polvorientas sombras de su cocina sin tener muy claro mi derecho a existir. Yo le sonreía y ella me miraba fijamente planteándose si echarme con la escoba o no. Pero entonces hubo un cambio.
fue después del incidente de la fotocopia. Resulta ser que Ketut tiene un montón de cuadernos viejos y libretas llenas de secretos y remedios tradicionales escritos en sánscrito balinés. Los escribió él con una letrita diminuta en la década de 1940 o tal vez de 1950, después de haber muerto su abuelo, para tener reunida toda la información médica necesaria. Es un material que no tiene precio. Hay páginas de datos sobre árboles rarísimos y las propiedades medicinales de toda una serie de hojas y frutos. Tiene unas 60 páginas de diagramas sobre la quiromancia y cuadernos llenos de datos astrológicos, mantras, hechizos y remedios. El problema es que estos cuadernos llevan décadas sufriendo los efectos de la humedad y de las ratas, así que están prácticamente hechos trizas, amarillentos, resquebrajados y mohosos. Parecen un montón de hojas otoñales resecas. Entonces, cada vez que Ketut pasa una página, se le parte entre los dedos. Y le dije, Ketut, y esto fue la semana pasada, cuando les estaba mostrando unos cuadernos que estaban desvencijados. Le digo, Ketut, yo no soy médica, como vos, claro está, pero creo que este libro se está muriendo. ¿Crees que está muriendo?, preguntó con una carcajada. Señor, le dije muy seria, esta es mi opinión profesional. Si no lo remediamos, este libro morirá de acá a 6 meses. Entonces, le pedí permiso para llevarme el libro a la ciudad para fotocopiarlo antes de que falleciera. Tuve que explicarle lo que es una fotocopia y prometerle que solo lo tendría durante 24 horas y que tendría mucho cuidado con él. Al final accedió a que me lo llevara de su Porsche, pero solo después de asegurarle que iba a respetar la sabiduría de su abuelo. Entonces me lo llevé en bicicleta a una tienda donde tenían internet y fotocopiadoras, y con muchísimo esmero dupliqué todas las páginas y encuaderné las nuevas con unas tapas de plástico estupendas. Al día siguiente, antes del mediodía, le llevé la versión antigua y la nueva a su casa. Al verlo, Ketut se quedó atónito y entusiasmado porque tenía ese cuaderno desde hacía 50 años, según me dijo. Vamos, que podían ser 50 años, literalmente o simplemente muchísimo tiempo. Le pedí permiso entonces para fotocopiar el resto de sus cuadernos, asegurándole que así la información quedaría a salvo. Me dio otro cuaderno mustio, roto y arqueado, escrito en un sánscrito balinés casi ilegible y lleno de complicados bocetos. «Otro paciente», exclamó. «Déjame curarlo», contesté. Aquello también fue todo un éxito. Al acabar la semana había fotocopiado varios de los manuscritos. Todos los días Ketut decía a su mujer que viniera a ver las fotocopias totalmente fascinado. La expresión de ella no cambió lo más mínimo, aunque siempre miraba las reproducciones detenidamente. Y el lunes siguiente, cuando fui a ver a Ketut, Niomo me trajo un café caliente en un tarro de mermelada. ¿Creer o reventar? Cuando la vi salir de la cocina con el café encima de un plato de loza, cojeando aparatosamente hacia el patio, pensé que se lo traía a Ketut, pero no. Resultó que él ya se había tomado su café. Era para mí. Intenté darle las gracias, pero no se lo tomó muy bien. Hizo un gesto con la mano como para quitarle importancia, lo mismo que hacía con el gallo que siempre se le plantaba en la puerta de la cocina cuando estaba preparando la comida. Pero al día siguiente me trajo un vaso de café con un cuenco de azúcar. Y al otro apareció con un vaso de café, un cuenco de azúcar y una patata hervida fría. Según iba avanzando la semana, añadía alguna sorpresa. Aquello cada vez se parecía más a un juego al que jugábamos en el coche cuando yo era pequeña.
Voy a casa de la abuela y me llevo una manzana. Voy a casa de la abuela y me llevo una manzana y un globo. Voy a casa de la abuela y me llevo una manzana, un globo, un café en un tarro de mermelada, un cuenco de azúcar y una patata hervida fría. Y lo siguiente sucedió ayer. Estaba yo en el patio despidiéndome de Ketut cuando apareció Ñomo con una escoba entre las manos, fingiendo no enterarse de nada de lo que sucede en sus dominios. Yo estaba de pie con las manos en la espalda y de repente se me acercó y me tomó una mano entre las suyas. Me toqueteó los dedos como si quisiera descubrir la combinación de una cerradura hasta que dio con mi dedo índice. Entonces me rodeó el dedo envolviéndolo con su enorme puño y apretó con fuerza durante un buen rato. Noté una corriente de amor que salía de su mano. Me entraba por el brazo y me llegaba hasta las entrañas. Entonces dejó caer la mano y se alejó con su cojera artrítica sin decir ni una palabra, barriendo como si no hubiera pasado nada. Yo me quedé muy callada con la sensación de estarme bañando en dos ríos de felicidad a la vez. Tengo un amigo nuevo. Se llama Yudi, que se pronuncia Yudei. Es indonesio, de Java. Lo conocí cuando me alquiló la casa. Es el que cuida la finca de mi casera, la inglesa, mientras ella pasa el verano en Londres. Yudei, a partir de ahora Yudi, tiene 27 años, es bajito y cachas y habla como un surfero californiano. Me llama tío y colega sin parar. Tiene una sonrisa capaz de reformar a un asesino y ha tenido una vida larga y complicada para lo joven que es. Nació en Yakarta, su madre era ama de casa y su padre un indonesio, fan de Elvis Presley y dueño de una pequeña tienda de aparatos de aire acondicionado. Eran cristianos, una rareza en esta parte del mundo. Y Judy cuenta anécdotas amenas sobre los argumentos que usaban los musulmanes del barrio para burlarse de él, como «Come cerdo y quieres a Jesús». A Judy le daban igual las bromas. En general le da igual casi todo. A su madre, en cambio, no le gustaba que fuera con los chicos musulmanes porque siempre iban descalzos. A Judy también le gustaba ir descalzo, pero a ella le parecía una porquería. Así que dio a su hijo dos opciones: salir a la calle con zapatos o quedarse en casa descalzo. Como no le gustan los zapatos, Judy se pasó una buena parte de su infancia y adolescencia encerrado en su habitación, y ahí fue cuando aprendió a tocar la guitarra, descalzo. Este chico tiene un oído impresionante para la música. Toca la guitarra, que es una belleza. Nunca ha dado clases, pero conoce la melodía y la armonía como si fueran hermanas pequeñas con las que ha crecido de pequeño. Mezcla la música oriental con la occidental, combinando las nanas indonesias tradicionales con el ritmo del reggae, el funk, de Stevie Wonder de los primeros tiempos. Es difícil de explicar, pero honestamente tendría que ser famoso. Todos los que oyen tocar a Judy dicen exactamente lo mismo que yo. Lo que más le habría gustado hacer es vivir en Estados Unidos y trabajar en el mundo del espectáculo, como todo el mundo. Por eso, cuando era muy joven y aún vivía en Java, consiguió, y esto sin saber casi inglés, un empleo en un crucero de las líneas Carnival Cruise, gracias a lo cual salió de su pequeño entorno de Yakarta y pudo conocer el gran mundo del mar. Lo que hacía Judy en el barco era uno de esos trabajos siniestros para emigrantes laboriosos. Limpiaba las bodegas durante 12 horas al día, vivía bajo cubierta y tenía un día libre al mes. Sus compañeros eran filipinos e indonesios que dormían y comían en una zona distinta del barco sin mezclarse, musulmanes y cristianos juntos pero no revueltos,
Pero Judy, muy en su onda, acabó llevándose bien con todo el mundo y se convirtió en una especie de mensajero entre los dos grupos de trabajadores asiáticos. Entre las camareras, los vigilantes y los mozos de cocina veía más parecidos que diferencias, ya que todos trabajaban horas y horas para poder mandar unos dólares a su casa. Cuando su barco entró en la bahía de Nueva York por primera vez, Judy no pegó ojo en toda la noche. Agazapado en la cubierta más alta, se quedó mirando hasta ver aparecer la silueta de la ciudad con el corazón acelerado de la emoción. Horas después, desembarcó y tomó un taxi amarillo como en las películas. Cuando el emigrante africano recién llegado le preguntó dónde quería ir, le contestó: donde sea, tío, llévame a dar una vuelta, quiero verlo todo. Cuando varios meses después el barco volvió a Nueva York, Judy se quedó en tierra. Se le había acabado el contrato con la empresa de cruceros y quería quedarse a vivir en Estados Unidos. Acabó viviendo en el extrarradio en Nueva Jersey, nada menos, compartiendo piso con un hombre al que había conocido en el barco. Consiguió un trabajo en la sandwichería de un centro comercial, volviendo a trabajar las 12 horas al día que le corresponden a un emigrante, pero con compañeros mexicanos en lugar de filipinos. Durante esos primeros meses aprendió más español que inglés. En los pocos ratos libres que le quedaban, iba en autobús a Manhattan y paseaba boquiabierto por las calles. Sigue tan enamorado de la ciudad que la describe como el sitio donde se respira más amor del mundo entero. Con esa suerte que tiene, debe ser gracias a su sonrisa, en Nueva York conoció un grupo de músicos jóvenes y se puso a tocar la guitarra en la calle con instrumentistas jamaicanos, africanos, franceses, japoneses, que a veces se pasaban toda la noche improvisando. En uno de esos conciertos conoció a Anne, una atractiva rubia de Connecticut que tocaba el bajo. Y, como era de esperar, se enamoraron. Después de casarse, buscaron un piso en Brooklyn, donde se hicieron amigos de una gente muy cool con la que se iban en coche a los Cayos de Florida. Judy era tan feliz que le costaba creerlo. Tardó poco en hablar un inglés impecable. Se estaba planteando meterse en la universidad. El 11 de septiembre vio desmoronarse las Torres Gemelas desde su azotea en Brooklyn. Como la mayoría de la gente, se quedó horrorizado. ¿Cómo se podía cometer semejante atrocidad en la ciudad donde se respira más amor del mundo entero? No sé lo atento que estaría cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó poco después la Ley Patriota, que incluía una drástica regulación de la inmigración procedente de países islámicos como Indonesia. Una de estas leyes exigía que todos los ciudadanos indonesios residentes en Estados Unidos se inscribieran en un registro del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras Judy y sus jóvenes amigos indonesios se planteaban posibles soluciones, empezaron a recibir llamadas del Departamento de Inmigración. Muchos de ellos tenían el visado caducado y sabían que los podían deportar si pedían una ampliación del plazo. Por otra parte, si no se daban de alta en el registro, los clasificarían como delincuentes. Los fundamentalistas islámicos que andaban sueltos por Estados Unidos debieron ignorar la mencionada ley, pero Judy decidió que él sí quería registrarse. Estaba casado con una estadounidense y quería regular su estatus de inmigración para convertirse en un ciudadano legal. No quería vivir en la sombra. Fue con Ana a consultar a varios abogados, pero ninguno supo qué decirle. Antes del 11 de septiembre no habría habido ningún problema. Judy, dado su estatus matrimonial, podía haber ido tranquilamente al Departamento de Inmigración, actualizar el plazo de su visado y poner en marcha el proceso de obtener la ciudadanía estadounidense. Pero, después de lo sucedido, ¿qué iban a saber? La ley está recién estrenada. Esto fue lo que le dijeron los abogados expertos en temas de migración.
Ustedes van a ser los conejitos de India. Así que Judy y su mujer fueron a ver a un amable funcionario de inmigración y cuando le contaron su historia, les dijo que Judy tenía que volver por la tarde para que le hicieran una segunda entrevista. La cosa no sonaba bien, porque recibió instrucciones estrictas de ir sin su mujer, sin un abogado y con los bolsillos vacíos. Pensando que quizá no fuera para tanto, Judy obedeció, presentándose para la segunda entrevista completamente solo y a cuerpo gentil. Y ahí fue justamente cuando lo detuvieron. Se lo llevaron a un centro de detención en Elizabeth, Nueva Jersey, donde pasó varias semanas retenido en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. En el mismo centro había un numeroso grupo de emigrantes, muchos de los cuales llevaban años viviendo y trabajando en Estados Unidos, aunque la mayoría de ellos no hablaba inglés. Algunos no se habían podido poner en contacto con su familia. Desde que estaban en el centro de detención se habían vuelto invisibles. Nadie sabía de su existencia. Anne se puso medio histérica al ver que su marido no volvía, pero tardó varios días en encontrarlo. Lo que más impresionó a Judy del centro de detención fue la docena de nigerianos, negros como el carbón, escuálidos y aterrados, que aparecieron en un contenedor de acero dentro de un carguero del puerto. Llevaban casi un mes ahí metidos, en las tripas de un barco, porque querían llegar a América o a donde fuera. No tenían ni idea dónde estaban. Según Judy, tenían los ojos tan abiertos que parecía que se les habían quedado así después del primer interrogatorio con focos. Después de pasar un tiempo detenido, el gobierno estadounidense mandó a mi amigo cristiano Judy, un supuesto terrorista islámico, de vuelta a Indonesia. Y eso fue el año pasado. No sé si le dejarán volver a acercarse a Estados Unidos alguna vez. Ni él ni su mujer saben cómo encarrilar su vida. No entraba en sus planes tener que mudarse a Indonesia. Incapaz de soportar los barriales de Yakarta después de haber vivido en el primer mundo, Judy se vino a Bali a buscarse la vida, aunque le está costando integrarse teniendo en cuenta que no es balinés, sino de Java. Y a los balineses no les gustan los javaneses ni pizca, porque los consideran a todos unos ladrones y unos pordioseros. Vamos, que la gente le trata con más prejuicios aquí en Indonesia, su propio país, que en Estados Unidos, que en Nueva York. De momento no sabe qué hacer. Puede que Anne, su mujer, se venga a vivir con él, pero también puede que no. ¿Qué se le ha perdido acá? ¿A qué va a venir acá? Su joven matrimonio, que ahora funciona por correo electrónico, se ha ido al garete. Judy está totalmente perdido y desconcertado. Es más americano que otra cosa. Usa el mismo argot que yo. Nos gustan los mismos restaurantes neoyorquinos y las mismas películas. Al caer la noche se viene a mi casa, le doy cerveza y me toca unas canciones maravillosas con su guitarra. Ojalá fuera famosa. Si hubiera algo de justicia en la vida, sería famosísimo. Como dice él, tío, ¿por qué está así de loca la vida? Ketut, ¿por qué está así de loca la vida? Le pregunto a mi amigo el curandero al día siguiente. Butayá de Guayá, me contesta. ¿Y eso qué significa? El hombre es un demonio, el hombre es un dios. Los dos son verdad. Esa idea me sonaba. Es una filosofía muy india, típica del yoga, esa noción de que los seres humanos nacen, como me ha explicado mi gurú muchas veces, con igual capacidad para la contracción que para la expansión. Los ingredientes de la oscuridad y los de la luz están presentes en todos nosotros y depende del individuo o de la familia, de la sociedad, decidir qué va a potenciar, sus virtudes o su malevolencia.
La locura de este planeta procede en gran parte de la incapacidad humana para alcanzar un equilibrio personal virtuoso. La demencia colectiva e individual es la consecuencia. Entonces, ¿qué podemos hacer con la locura de este mundo? Nada, dijo Ketut, soltando una carcajada, pero con su dosis habitual de amabilidad. Esta es la naturaleza del mundo. Piensa solo en tu locura para hacer tu paz. Pero, ¿cómo podemos hallar la paz en nuestro interior, Ketut? Con meditación, me contestó. Meditación solo busca felicidad y paz. Muy sencillo. Hoy te enseño una nueva meditación para ser aún mejor persona. Se llama Meditación Cuatro Hermanos. Ketut me explicó que los balineses creen que al nacer nos acompañan cuatro hermanos invisibles que vienen al mundo con nosotros y nos protegen durante toda nuestra vida. Cuando un bebé está en el útero materno, ya está con los cuatro hermanos representados por la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical y esa sustancia cerosa de color amarillento que protege la piel de los niños antes de nacer. Al nacer el niño, los padres guardan la mayor cantidad posible de estos elementos ajenos al parto en sí y los meten en una cáscara de coco que entierran junto a la puerta de la casa familiar. Según los balineses, este es el sagrado lugar de descanso de los cuatro hermanos nonatos. Por eso lo cuidan durante toda su vida, venerándolo como un santuario. Cuando adquiere uso de razón, el niño aprende que tiene cuatro hermanos que lo acompañarán vaya donde vaya, cuidándolo siempre. Los cuatro hermanos habitan en las cuatro virtudes necesarias para hallar la serenidad y la felicidad: inteligencia, amistad, fuerza y poesía. Esta última me encanta. Si estamos en una situación crítica, podemos pedir a los cuatro hermanos que vengan a sacarnos del apuro. Cuando morimos, los espíritus de nuestros cuatro hermanos son los que llevan nuestra alma al cielo. Hoy Ketut me ha dicho que jamás he enseñado a ningún occidental la técnica de la meditación cuatro hermanos, pero cree que yo estoy preparada para aprenderla. Primero me ha enseñado los nombres de mis hermanos invisibles: Angopati, Maragiopati, Vanuspati y Vanuspati Ragio. Luego me ha dicho que tengo que aprenderme los nombres de memoria y pedir a mis hermanos que me ayuden en cualquier momento de la vida en que lo necesite. Dice que no tengo que hablarles en un tono formal, como si estuviera hablando con Dios. Puedo hablarles con un cariño normal, porque son de tu familia. Me dice que, si los llamo al lavarme la cara por la mañana, aparecerán. Si los llamo uno por uno antes de cada comida, podrán disfrutar tanto como yo. Si los llamo antes de acostarme diciendo, ahora voy a dormir y ustedes están despiertos para protegerme, mis hermanos me ampararán durante toda la noche, defendiéndome de los demonios y las pesadillas. Qué bien, le digo, porque a veces tengo muchas pesadillas y no pego un ojo. ¿Qué pesadillas? Le explico al curandero que hay una pesadilla horrible que se me repite desde que soy pequeña, la del hombre con un cuchillo de pie junto a mi cama. Lo veo tan nítido, el hombre es tan real que a veces grito aterrorizada. Siempre me despierto con taquicardia y los que duermen a mi lado se pegan un buen susto. Desde que tengo uso de razón, esta pesadilla se me repite cada 2 o 3 semanas. Cuando se lo cuento a Ketut, me dice que, en todos estos años, no he sabido interpretar esa visión adecuadamente. El hombre que aparece en mi habitación con un cuchillo no es un enemigo, sino uno de mis cuatro hermanos. Es el hermano espiritual que representa la fuerza. No tiene intención de atacarme, sino de protegerme mientras duermo. Si me despierto, debe de ser porque percibo la tensión de mi hermano al enfrentarse a algún demonio maligno, y no es un cuchillo lo que lleva, sino un kris, una pequeña daga muy poderosa. Así que Ketut me dice
que no tengo nada que temer, que puedo dormir tranquilamente sabiendo que estoy protegida. Tú, suerte, me dice Ketut, suerte de poder verlo. Yo a veces veo a mis hermanos al meditar, pero es muy raro que una persona normal tenga esa visión. Creo que tú tienes un gran poder espiritual. Espero que un día tú seas una mujer curandera. Bueno, bueno, le digo riéndome, pero quiero tener mi propia serie de televisión. Ketut me ríe la gracia, sin entenderla, por supuesto, pero le encanta que la gente haga bromas. Entonces me explica que cuando hable con mis 4 hermanos espirituales, les tengo que decir quién soy para que me reconozcan. Debo usar el mote secreto por el que me conocen. Tengo que decir, soy Lago Prano. Lago Prano significa cuerpo feliz. Vuelvo a casa en bicicleta, pedaleando mi cuerpo feliz, cuesta arriba, hacia el monte donde está mi casa, sumida en la luz del atardecer. Al pasar por el bosque, un enorme mono macho salta de un árbol y se planta delante de mí, enseñándome los dientes. Yo ni me inmuto. Fuera, tío, que tengo 4 hermanos que no se andan con gilipolleces. Y seguí de largo. Eso sí, al día siguiente, pese que iba con mis 4 hermanos, me atropelló un autobús. Era una especie de autobús camioneta, pero me tiró de la bicicleta cuando bajaba por la carretera sin arcenes. Fui a parar a una acequia de cemento. Al verlo, unos 30 balineses se bajaron de su correspondiente moto para ayudarme. El autobús ya había desaparecido hacía rato y me invitaron a su casa a tomar té o se ofrecieron a llevarme al hospital del susto que se habían llevado al verme. Pero la verdad no fue para tanto en comparación a lo que me podía haber pasado. La bicicleta estaba perfectamente, aunque la cesta estaba abollada y el casco se había partido. En estos casos, mejor romperse el casco que abrirse la cabeza. Lo más grave es un profundo corte en la rodilla lleno de arena y piedrecillas que acaba, al cabo de varios días de humedad tropical, gravemente infectado. Yo no había querido preocuparle, pero al cabo de unos días me remango el pantalón, estiro la pierna en el suelo del Porsche, me quito la gasa amarillenta y le enseño la herida a mi amigo el curandero. Ketut lo mira con gesto preocupado. Infectado, diagnostica, duele. Sí, le confirmo. Debes ir a ver doctor. Eso me sorprende bastante. ¿Él no es un doctor o qué? Pero por algún motivo no parece querer intervenir, así que no insisto. Puede que no recete medicamentos a los occidentales o puede que tú tuviera un plan secreto pensado de antemano, porque gracias a mi rodilla descacharrada conozco a Wyan. Y a partir de ese momento, todo lo que tenía que suceder, sucede. Wyan Nuriyashi es una curandera balinesa. Es lo mismo que Ketut Lier, aunque son bastante distintos. Para empezar, él es un hombre mayor y ella es una mujer de 30 y tantos años. Él es un personaje con un aire sacerdotal bastante místico, mientras que Wyan es una doctora práctica que mezcla hierbas y fármacos en su botica, donde también atiende a los pacientes. Wyan tiene un local comercial en el centro Ubud que se llama Centro de Medicina Balinesa Tradicional. Al ir a casa de Ketut he pasado por delante muchas veces y me había fijado porque tiene la acera llena de macetas con plantas y porque tiene una pizzarilla con un curioso cartel escrito a mano que anuncia un almuerzo multivitamínico especial. Antes de que me pasara lo de la rodilla no había entrado nunca, pero cuando Ketut me manda a buscarme un doctor, me acuerdo de haberlo visto y me acerco en mi bici con la esperanza de que pudiera curarme la infección. El local de Wyan es una clínica diminuta, un restaurante y una casa, todo junto. En la planta baja hay una cocina diminuta y un pequeño comedor abierto al público con 3 mesas y unas sillas. Arriba está la parte privada,
donde Wyan da los masajes y los tratamientos. En la parte de atrás hay un dormitorio con poca luz. Entro en la tienda cojeando y digo mi nombre a Wyan, la curandera, una balinesa muy atractiva, con una enorme sonrisa y una reluciente melena negra que le llega por la cintura. En la cocina, medio escondidas detrás de ella, hay dos chicas jóvenes que sonríen cuando las saludo con la mano, desapareciendo de nuevo. Entonces enseño a Wyan la herida infectada y le pregunto si me la puede curar. Al instante pone a hervir unas hierbas en la cocina y me hace beber jamú, un brebaje de la medicina balinesa tradicional. Después me pone en la rodilla unas hojas hervidas que me alivian el dolor inmediatamente. Mientras charlamos, descubro que habla un inglés excelente. Como es balinesa, enseguida me hace las 3 preguntas típicas de este país. ¿Dónde vas hoy? ¿De dónde eres? ¿Y estás casada? Cuando le digo que no estoy casada, aún no, se queda perpleja. ¿Nunca te has casado?, me pregunta. No, y acá le mentí. No me gusta mentir, pero descubrí que a los balineses no conviene hablarles de divorcio porque es un tema que los pone muy nerviosos. ¿En serio que nunca estuviste casada?, me vuelve a preguntar mirándome con enorme curiosidad. En serio, vuelvo a mentir. Nunca estuve casada. ¿Vos estás segura de eso? Su insistencia me desconcierta. Estoy totalmente segura, insisto. ¿Pero no te casaste ni una sola vez?, me vuelve a preguntar. Bueno, acá creo que es el momento de admitir que tiene poderes. Está bien, confieso. La verdad es que sí. Al fin parece relajarse. Hace un gesto tipo, ya sabía yo. Y entonces me pregunta, ¿estás divorciada? Sí, estoy divorciada, digo con gesto compungido. Divorciada. Eso me pareció cuando te vi. Acá no es muy común, ¿verdad? Pero yo también, me dice Wyan dejándome atónita. Yo también estoy divorciada. ¿Vos también? Exclamo. Yo aguanto mucho, me explica. Intento evitar divorcio por todos los medios y rezaba todos los días, pero tuve que quitarme de su lado. Se le saltan las lágrimas y casi, sin darme cuenta, le tomo una mano entre las mías. Es la única balinesa divorciada a la que conozco. Seguro que hiciste todo lo posible, cielo, le digo para consolarla. Seguro que intentaste evitarlo de todas maneras. Un divorcio es lo más triste, me explica. Le digo que estoy de acuerdo. Paso las 5 horas siguientes hablando con Wyan, mi nueva amiga, sobre sus problemas. Mientras me cura la rodilla infectada, escucho su historia. Su marido, un hombre balinés, bebía sin parar, le gustaba apostar, gastaba nuestro dinero, me pegaba cuando no doy dinero para beber y apostar, me cuenta. Muchas veces acabó en hospital. Apartándose un mechón de pelo me enseña las cicatrices que tiene en la cabeza. Esto fue cuando me pega con el casco de la motocicleta. Él siempre me pega con el casco cuando ha bebido y yo no tengo dinero. Me pega tanto que yo me desmayo, me mareo y no veo nada. Tengo buena suerte de ser curandera, de tener familia de curanderos, porque sé curarme cuando él me pega. Creo que, si no soy curandera, me quedo sin las orejas, ¿sabes? Sin poder oír nunca más, o pierdo un ojo, o no veo nada nunca más. Me dice que lo abandonó después de que le diera tal paliza que la hizo abortar. Perdí a mi bebé, el segundo, cuando lo tengo en la tripa. Fue entonces cuando su primera hija, una chica muy lista que se llama Tuti, le dijo, «Mamá, mejor te divorcias. Como pasas mucho tiempo en el hospital, a mí me toca trabajar demasiado». Su hija Tuti le dijo eso a los 4 años. La soledad y la desprotección que experimenta una persona divorciada en Bali es algo que a un occidental le cuesta muchísimo entender.
El núcleo familiar balinés, enclaustrado entre los muros de una finca, es lo único que existe en la vida. 4 generaciones de hermanos, primos, padres, abuelos y niños viven todos juntos en varios bungalús apiñados en torno al templo familiar, cuidándose unos a otros desde que nacen hasta que mueren. La comunidad familiar asegura un cierto poder y una estabilidad en aspectos tan importantes como la economía, la sanidad, la alimentación, la educación y un elemento básico para los balineses, la conexión espiritual. El núcleo familiar es tan importante que los balineses lo consideran un ente en sí mismo, un organismo vivo autosuficiente. La población de una localidad balinesa no es la suma de sus ciudadanos individuales, sino la suma de las comunidades familiares. Por eso nadie abandona su familia, salvo las mujeres, por supuesto, que solo se mudan una vez en su vida al salir de la casa paterna para irse a la de su marido. Cuando el sistema funciona, cosa habitual en esta sociedad tan sana, produce los seres humanos más saludables, protegidos, serenos, felices y equilibrados del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando no funciona? ¿Qué sucede en los casos como los de mi amiga Guayán? Los proscritos se pierden en una órbita baldía. Guayán tuvo que elegir entre quedarse en el nido familiar con un marido que la tenía entrando y saliendo del hospital de las palizas que le daba, o salvar la vida y marcharse con las manos vacías. Bueno, no es que se quedara totalmente desprovista. Llevaba consigo el caudal enciclopédico de sus conocimientos médicos, su bondad, su ética laboral y su hija Tuti, por cuya custodia tuvo que pelear duro. Bali es un patriarcado puro y duro. Cuando se da el caso extraño de un divorcio, los hijos se quedan automáticamente con el padre. Para recuperar a Tuti, Guayan contrató un abogado y tuvo que vender todo lo que tenía para poder pagarle. Y cuando digo todo, es todo. No solo vendió los muebles y las joyas, sino los tenedores, las cucharas, los calcetines, los zapatos, los trapos viejos y hasta las velas medio gastadas. Tuvo que venderlo todo para pagar al abogado, pero consiguió recuperar a su hija tras una dura batalla legal que duró 2 años. Y es una suerte que Tuti sea chica. Si llegaba a ser un chico, Guayán no lo habría vuelto a ver en su vida. Un chico es mucho más valioso en Bali, en Indonesia. Guayán y Tuti llevan años viviendo solas, 2 mujeres solas en la colmena de Bali, mudándose cada pocos meses, dependiendo del dinero que tengan, siempre nerviosas de tener que volver a hacer las maletas. Obviamente, esta movilidad le perjudica desde el punto de vista laboral, porque cada vez que se muda, sus pacientes, en su mayoría balineses con los mismos problemas económicos que ella, tienen que intentar seguirle la pista. Además, siempre tiene que cambiar a Tuti de colegio. Antes era la primera de la clase, pero con tanto ajetreo ahora es la número 20 de una clase de 50 alumnos. Mientras Guayán me contaba esta historia, llega Tuti del colegio corriendo a todo correr. Ahora tiene 8 años y es una poderosa mezcla de carisma y energía, como unos fuegos artificiales en miniatura. Esta especie de mini bomba con coletas muy delgada y nerviosa me pregunta en un inglés muy rápido si quiero comer algo y entonces Guayán exclama: ¡Ah! Me había olvidado, tengo que darte algo de comer. La madre y la hija se encierran apresuradamente en la cocina y con ayuda de las 2 chicas tímidas que se escondían de mí al principio, preparan en poco tiempo lo que resulta ser la mejor comida que he tomado en todo Bali hasta ahora. La pequeña Tuti me anuncia cada plato con una alegre explicación, sonriendo de oreja a oreja, tan vivaracha que debería ser una de esas animadoras estadounidenses que desfilan con un bastón en la mano. Zumo de cúrcuma para tener limpios los riñones, proclama. Algas de mar para el calcio.
ensalada de tomate para la vitamina D, mezcla de hierbas para no tener la malaria. Al final no me queda más remedio que preguntarle, Tuti, ¿dónde aprendiste a hablar tan bien inglés? En un libro, exclama. Eres una chica muy lista, le informo. Gracias, me dice. Y haciendo un bailecito espontáneo, añade, vos también sos una chica muy lista. Por cierto, los niños balineses no suelen ser así. Suelen ser modositos y bien educados, de esos que se esconden detrás de las faldas de su madre. Pero Tuti no. Tuti es puro espectáculo. Es de las que te van contando la película. Te enseño mis libros, canturrea, subiendo las escaleras a grandes zancadas para traérmelos. ¿Quieres ser doctora para los animales?, me dice Guayán. ¿Cómo es la palabra en inglés? ¿Una veterinaria? Sí, esa, una veterinaria. Pero me hace muchas preguntas sobre los animales, cosa que no sé contestar. Me dice, mamá, si alguien me trae un tigre enfermo, ¿le pongo una venda en los dientes para que no me muerda? Si una serpiente está enferma y necesita una medicina, ¿dónde tiene el agujero para tomarla? No sé de dónde saca estas ideas. Espero que algún día pueda ir a la universidad. Tuti se abalanza escaleras abajo con los brazos llenos de libros y acaba acurrucada en el regazo de su madre. Soltando una carcajada, Guayán besa a su hija y parece olvidar la tristeza del divorcio. Mirándolas, pienso que una niña que da a su madre un motivo para vivir será una mujer fuerte. Solo he pasado una tarde con ellas, pero le estoy tomando un cariño enorme a esta niña. Envío a Dios una oración silenciosa por ella. Ojalá Tuti Nuriyashi ponga vendas en los dientes a 1000 tigres blancos. La madre de Tuti también me cae muy bien, pero llevo horas metida en su tienda y ha llegado el momento de marcharme. Además, acaba de entrar un grupo que parece tener intención de comer. Una turista, una australiana charlatana de mediana edad, pide a voz en grito a Guayán que por favor le quite este maldito estreñimiento. Al oírla pienso, dilo más alto, cielo, que no nos hemos enterado. Mañana vengo otra vez, le prometo a Guayán, y vuelvo a tomarme un almuerzo multivitamínico especial. Ya tienes mejor la rodilla, me anuncia. Se ha curado muy rápido, no hay infección ya. Me quita los restos de la cataplasma de hierbas y me pellizca la rodilla con cuidado, como buscándome algún bulto. Después me palpa la otra rodilla con los ojos cerrados. Al cabo de unos segundos abre los ojos y me dice sonriente, te noto en las rodillas que no tienes mucho sexo en estos tiempos. ¿Por qué?, le pregunto. ¿Por lo juntas que las tengo? Suelta una carcajada. No, me contesta. Es por el cartílago, lo tienes muy seco. Las hormonas del sexo lubrican las articulaciones. ¿Hace cuánto tiempo no tenés sexo? Y como 1 año y medio. Necesitas un buen hombre, yo te lo busco. Rezo en el templo para encontrarte un buen hombre, porque ahora eres mi hermana. Y si vienes mañana, yo te limpio los riñones. Un buen hombre y los riñones limpios. Suena fantástico, Guayán. Hasta hoy nunca he contado a nadie estas cosas de mi divorcio, me confiesa. Pero mi vida es mala, demasiado triste, demasiado dura. No entiendo por qué la vida es tan dura. Entonces, sin venir a cuento, tengo una reacción inesperada. La beso. No, mentira. Tomo las manos de la curandera en las mías y le digo con toda mi convicción, la parte más dura de tu vida ya quedó atrás, Guayán. Y al salir de la tienda noto que estoy temblando inexplicablemente, como invadida por una potente intuición o por un impulso que no consigo identificar ni manifestar. Ahora mis días se dividen en tercios naturales. Esto nos va a contar Elizabeth Gilbert el próximo domingo. Y no se crean que queda tanto en este libro, que estamos a pocas páginas de terminarlo.
Espero y deseo de corazón que les esté gustando. Les deseo un feliz domingo, que estén muy bien